Observen los mensajes que le dio la Virgen María a este joven, y sobre todo me quiero ubicar en el ayuno. Le habla de la confesión, de la comunión, del rezo del Santo Rosario, de la lectura de la Biblia, pero cómo se debe hacer el ayuno y qué frutos da el ayuno, y eso lo dice de último. Pongan atención pues. Que rezara el rosario, que usara el escapulario, me pedía pequeñas cosas en los sueños. El 13 de octubre de 1999 voy caminando hacia el mismo lugar, hacia el mismo chalet. Iba a haber una vigilia, la íbamos a hacer en el chalet. Había llovido mucho y se había desbarrancado de la carretera, 2 cuadras antes del lugar. Se me tocaba caminar el trecho, no había luz. A lo que paso la parte desbarrancada, se hace una luz a mi lado, se hace una silueta de la Virgen repentina, llena de luz, tridimensional, como un vaso cristal podía ver a través de ella. Era colores, su cara, sus manos y sus pies eran muy palpables. Estaba vestida de blanco con un lazo azul que le caía ceñido a la cintura. Caminó un tramo con las manos juntas, no me dijo nada, ni en la primera ni en la segunda vez. Yo solo miraba y observaba de reojo a la Virgen caminando hasta que se desvaneció en mucha luz. Después de eso, yo sigo orando y sigo guardando en mi corazón. Un día, no recuerdo exactamente la fecha, eran 2:30, 3 de la mañana, despierto. A lo que abro los ojos, veo salir de la pared, atravesar la pared, una silueta de la Virgen toda blanca. Era como si hubieran 1.000.000 de bombillos blancos que formaban la silueta de Nuestra Señora. A lo que atravesó, yo no le podía ver la cara. A lo que se acercó a la cama, yo lo agarro la cobija y me la tiro encima y empiezo a mirar solo por una rendija de la sábana. Es que le logro ver su rostro, sus manos. Le veía una prenda que caía desde el cuello hasta la cintura, un poco más abajo, que tenía una bolita y una brochita, y sus manos estaban juntas, caía el rosario. Pude reconocer que era la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Ella hablaba en idiomas extraños, hablaba lenguas, hebreo, arameo. Yo no entendía en esa época, ni sabía qué era ese idioma. Luego lo entendí porque un sacerdote me explicó. Ella me bendijo, pues se volteó y salió por la pared donde había entrado, volvió a traspasar la pared. Después de esa manifestación, yo empiezo a escuchar la voz de Nuestra Señora, una voz que salía del pecho, o a veces una voz que la escuchaba por los oídos. Empecé a cuestionarme porque yo creía que me estaba volviendo loco, pero sabía que en el corazón que no era yo, porque las palabras que escuchaba o lo que salía del pecho eran palabras que no se usaban en Venezuela. Era un español antiguo, un español casto. Ella decía: allí os regocijaréis, os bendigo, mi pequeño, orad, orad. Hablaba en español, y allá en esa ciudad donde yo vivía no se hablaba en ese estilo. Se hablaba más bien campesino o un poco cantadito venezolano. Yo busco un sacerdote, le comento lo que me está sucediendo, el padre Erasmo Suárez, un sacerdote exorcista con dones de sanación y liberación en la ciudad de San Cristóbal, Venezuela. Este sacerdote me dice que sea muy prudente, que guarde silencio, que sea muy obediente al mensaje de la Virgen, que siga comentándole a él y él me va a seguir orientando. Él me orienta un largo tiempo. En ese tiempo, cuando empiezo a escuchar la voz, me llevaron al psiquiatra a ver si era que tenía problemas mentales, pero el psiquiatra, al hacerme los exámenes, me dice que no hay ninguna anomalía en mí. Después de eso, viajo unas vacaciones a la ciudad de Bogotá, Colombia. Allí conozco una persona de oración, de un grupo de oración carismática, y me dice: eso es que se está apareciéndote el diablo en forma de virgen. Cuando me dice así, por lo inexperto que yo era,
me dio un susto. Me dice, hay que sacarte una cita con el padre José Luis Llor, un exorcista catalán que estaba en Bogotá, para que te haga una oración de liberación, para que se te vaya eso. Yo acepté, fui a donde está ese sacerdote, le comento todo lo que me sucedía, lo que vivía, y le dije que estaba ahí porque estas personas me habían dicho que podía ser el demonio en forma de virgen. Este sacerdote empieza a orar por mí, me impone su mano en el corazón, en el pecho, y empiezo a sentir que me estoy quemando. Su mano pareciera una plancha caliente y me ardía la piel. Empiezo a sentir que me estoy quemando por dentro como si tuviera fuego. Siento la lengua dormida y empiezo a hablar lenguas extrañas. Al lado del sacerdote empiezo a ver a Nuestra Señora y al otro lado veo a Nuestro Señor. Le voy contando lo que va sucediendo a este sacerdote. Este sacerdote me dice que no tenga miedo, que sea muy obediente, que sea fiel al mensaje de la Virgen, que sea obediente a la Iglesia, que guarde mucha prudencia y que viva los mensajes que ella me va dando y que siguiera adelante. Seguí viviendo la experiencia con discreción. La Virgen me decía al comienzo que era necesario hablarme, primero educarme y enseñarme muchas cosas que yo no conocía de la Iglesia. Un día estaba rezando el rosario. Yo rezo el rosario cuando estoy en la cama. Yo rezaba el rosario de una manera rápida porque me parecía que era muy largo y me daba sueño y me parecía interminable. Yo rezaba, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, así, y se aparece Nuestra Señora al lado de mi cama y me dice, mi pequeño, no ores deprisa, las oraciones rápidas nunca llegan al cielo, ora despacio y con el corazón. Entonces Nuestra Señora, cuando venía el Padre Nuestro, rezó el Padre Nuestro conmigo y me dijo, ora así, y rezó, Padre Nuestro que estás en el cielo, y fue muy, muy despacio. Me decía, vive la oración, cada oración que no sea de tu boca, sino que salga del corazón. Cuando venían las Ave Marías, la Santísima Virgen María se quedaba en silencio. Luego entendí que ella no se rezaba ella misma. Cuando venía Gloria, Nuestra Señora se ponía las manos juntas y bajaba la cabeza, decía Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y me invitaba a hacer ese gesto, y me decía que había que rendirle siempre honor y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Trinidad. Nuestra Señora me dijo que era necesario que conociera los tesoros de la Iglesia, y yo le preguntaba que cuáles eran los tesoros de la Iglesia, y ella me decía, los sacramentos. Muchos ignoran y no conocen los tesoros de la Iglesia, los sacramentos. A los 26 años, Nuestra Señora me dice, llegó la hora de que el mensaje sea público, de que yo le hable a mis hijos. Yo no sabía cómo era eso, yo no sabía qué iba a pasar de mi vida. A partir de ese momento, en ese momento ya había llegado a mi familia el proceso de conversión. Se había convertido mi madrastra a católica, de Testigo de Jehová católica. Mi papá había sido nuevamente católico. Mi familia, que era de fiesta en fiesta, se había terminado eso y empezó el proceso de conversión de todos ellos. Se reunieron, hicieron una gruta en mi casa, empezaron a orar individualmente. La Virgen empezó a regalarnos una manifestación muy conocida en Venezuela y en algunos que otros países, que es escarcha. Cuando uno ora empieza a caer escarcha de colores o aparece en la piel de las personas y la Virgen a través de esa manera da sanación. Las escarchas son los rayos que se materializan en las gracias, como ella dice, para demostrar que está allí. Pero el ayuno debe ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde, todo el día. El día que se hace ayuno, el Señor empieza a ir otorgando con los ayunos la gracia del discernimiento. El discernimiento va creciendo. La persona que no ora empieza a sentir la necesidad de orar, se le empieza a despertar el espíritu de oración. Las personas que no entendían la palabra de Dios empiezan a entender la palabra de Dios.
La persona que no le gustaba ir a misa empieza a sentir la necesidad de ir a misa. Las personas que no rezaban el rosario empiezan a amar la oración del Santo Rosario y empieza un proceso de sanación impresionante. Y no es tanto decirlo, sino es vivirlo y hacerlo. Al que empieza a hacer ayuno, empieza a vivir la experiencia. Pero para hacer el ayuno es necesario que la persona haga una buena confesión, haga el ayuno y empieza a vivir la sanación. Es como un camino que la Virgen va trazando y se va viviendo. Con el ayuno empieza a renovarse la espiritualidad de cada uno. Empieza a haber una total sanación y liberación en uno. La Virgen dice que a través del ayuno se pueden evitar las guerras y las calamidades. Se pueden sanar los enfermos, se pueden sanar los posesos, pueden quedar liberados. Inclusive cuando vemos la palabra de Dios, Jesús fue a ayunar 40 días en el desierto, fue a prepararse. Jesús en la Biblia dice, ciertos espíritus solo se liberan con oración y ayuno. Entonces las personas que quieran sentirse liberadas o están pasando momentos difíciles, yo siempre les recomiendo la confesión y el ayuno. El ayuno los va a ayudar a crecer espiritualmente. El ayuno no es mágico, es un proceso que se vive. No con un ayuno va a pasar todo, es un proceso que vas viviendo. La Virgen pide que la confesión sea cada 15 días o cada vez que se caiga en pecado mortal. La Virgen pide la lectura de la Biblia. Muchas personas abren la Biblia en su casa y le hablan en el Salmo 23 y en el Salmo 21. La Virgen dice que la Biblia no es un amuleto. La Virgen pide que se vuelva a meditar la palabra de Dios, que se vuelva a leer la palabra de Dios. Al leer la palabra de Dios vamos a comprender y vamos a entender que para vivir una vida en Dios, allí está todo. La Virgen solo viene a repetir todo lo que está en la palabra de Dios. Ella no viene a decir nada nuevo. Exacto. La Virgen recomienda y nos pide que oremos con los salmos. Que aquellas personas que no leen la palabra de Dios, que empecemos a orar con los salmos. Que al orar con los salmos pasemos a los evangelios y que poco a poco vamos a entender la palabra de Dios. La Virgen dice, en la palabra de Dios está absolutamente todo para poder vivir una vida coherente, una vida de santidad. La Virgen llama que en este tiempo debemos ser santos todos. Para ser santos no hay que ser fanáticos. Para ser santo hay que vivir una vida en total gracia de Dios. ¿Y cómo se vive una vida totalmente en la gracia de Dios? Cuando se vive bajo la voluntad de Dios y se vive cada día como si fuera el último. La Virgen dice, si vivimos un día en santidad, al final de nuestros días, cuando sumen todos los días, vamos a ver que fuimos santos. Miren que estos son excelentes datos dados por la misma Virgen María a este joven. Pero no sé si se han dado cuenta de que en todas las apariciones la Virgen María siempre nos pide lo mismo. Rezo del Santo Rosario, comunión, confesión, ayuno y lectura de la Biblia. O sea, en todo siempre la Virgen nos está dando mensajes para que volvamos otra vez a las Escrituras, para que no olvidemos el sacramento de la confesión, porque muchos, y yo lo sé, muchos no se van a confesar, y ¿saben qué es lo peor? Que muchos no se van a confesar y van a comulgar en pecado mortal. Y eso, como decía en un exorcismo, decía el demonio, eso es uno de mis grandes logros, hacer que los feligreses vayan a comulgar en pecado mortal. Esos ya son míos, dice. No, entonces nos está pidiendo algo bien sencillo la Virgen María. A mí me encanta lo que dice acerca del ayuno. Yo nunca lo he comprendido muy bien. Lo trato de hacer, a veces lo hago, a veces no. Les soy sincero, de eso no soy tan conocedor. Y hay que tener la humildad de poder decir, necesito que alguien me explique de una mejor manera.
Y lo que dice él, que cuando uno empieza a ayunar, empieza la gana de querer rezar, la gana de querer comulgar, la gana de querer confesarse, la gana de querer leer la Biblia. Es que ese fruto del ayuno es el más difícil porque casi nadie lo quiere hacer. Ese dato de querer hacer el ayuno, son pocos los que lo quieren hacer. Son pocos los que son constantes en hacer el ayuno. Y la Virgen María Medjugorje nos está pidiendo miércoles y viernes a pan y agua. Ella vieron lo que dijo él, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Para principiar, hagamos todo el esfuerzo de llegar a las 6 de la tarde. Si no, pues no, pero trate de hacer todo el esfuerzo. Hay una santa que no sé si es Santa Rita de Casia o Santa, no me recuerdo qué santa es, pero que ella dice que cuando le daba sed, decía, no tomo agua, porque mi Jesús una vez tuvo sed y nadie le dio agua. Entonces yo me lo aguanto. Por amor a Él, me lo voy a aguantar para ser como Él. Y hay muchas cosas que uno le puede ofrecer a Cristo. Sobre todo nuestra voluntad, dársela a Él, no hacer nuestra voluntad siempre, sino la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que tenemos que hacer. Cuesta, pero no nos cuesta cuando hacemos las cosas que Él nos está pidiendo: la oración, el ayuno, la comunión, la lectura de la Biblia, la confesión. O sea, si nosotros venimos y nos penetramos en eso de hacer siempre eso, se nos va a hacer fácil. Si no, es lo contrario, como que la cruz pesa más, como que la cruz, uno dice, ya no aguanto esta cruz, pero si usted no ora, ¿cómo quiere aguantar la cruz? Mire Jesús, ejemplo de ejemplos, el único ejemplo que tenemos que tener más que todos, ¿qué fue? Antes de llevar la cruz, Él estuvo orando, y es más, hasta sudó gotas de sangre cuando Él estaba en el huerto de los olivos. Se preparó para la misión que tenía. No era una misión en la que Él iba a decir, no, pues yo aquí ya no quiero. No, era una misión dura. La misión de misiones, la mejor misión que se puede haber es la que hizo Jesús por nosotros, dar la vida y enseñarnos. A pesar de Él ser bueno, a pesar de que Él, ¿saben qué? Él no solo hizo su obra, sino que se metió en su obra, como alguien que hace una imagen de un paraíso. Pero Él viene y se mete en nosotros, se viene y trata de compartir con nosotros, experimenta lo mismo que nosotros pasamos. Él pasó hambre, Él pasó frío, Él pasó persecución. En la pasión de Cristo, Él pasó todos los males que nosotros nos pudieran pasar, Él los pasó. Y eso es algo que nosotros debemos de ver, y un Dios que no necesitaba de hacerlo. Él hubiera podido hacerlo de otra manera, pero como su infinita sabiduría, Él dijo, no, yo les voy a enseñar a que yo, siendo Dios, me hago hombre y me someto a la voluntad. Entonces, a la voluntad del Padre. Entonces nosotros le debemos mucho a Dios. Yo espero de que esto, ya saben, que siempre la Virgen María, lo único que a donde nos llevan los mensajes de la Virgen María es a Jesús, es a Cristo, es a Jesús en la Eucaristía, es a Jesús en el confesionario, es rezar el Santo Rosario, es ayunar, es leer la Biblia, es estar en comunión total con Él y no separarnos nunca. Yo les dejo ese dato ahí, que sin duda esos mensajes que recibió él son verídicos, porque es lo que siempre la Virgen María ha pedido a todos los videntes que han habido. Y se aparece en muchos lados la Virgen María como madre, porque está preocupada de sus hijos que están yendo por el mal camino. Así que Dios me los bendiga pues, y la Virgen me los cubra con su santo manto. Nos vemos en otro video. Bye pues.